Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Deuteronomio 18, verso 9 en adelante. Dios le dice a cada y uno de los ministerios que Él le permite formarle casa y altar. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Dios nos explica cuáles son las costumbres. Dios nos explica qué es lo que se practica en los lugares donde Dios envía a su pueblo, en los lugares donde Dios envía a sus ministerios. Dios le explica al hombre qué debe de tocar y qué no debe de tocar. Dios le dice, ten mucho cuidado, no practiques las cosas que en estos lugares hacen estas personas. La palabra del Señor nos da algunos ejemplos. Dios nos dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Dios nos dice, tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle con brujería, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste para actuar como medium o vidente, ni que invoque a los espíritus de muertos. Dios nos dice que cualquiera que practique esas cosas es detestable ante los ojos del Señor. Cualquiera que practique estas cosas es detestable ante los ojos de Dios. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, dice el Señor. El Señor tu Dios las expulsará de su paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que están por desplazar, nos dice el Señor, consultan a los adivinos y a los hechiceros. Pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas. Dios le prohíbe a su pueblo practicar todas estas abominaciones que el pueblo donde Dios envía al hombre practican. Cuando Dios le dice a su pueblo, cuando Dios le dice al hombre, cuando Dios le dice a sus ministerios, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, puede que el ser humano se mude a algún lugar donde Dios lo envíe. ¿Cómo Dios puede enviar a algún ser humano a algún lugar? Los hombres son dirigidos por una palabra. Puede que a algún ser humano se le presente alguna necesidad y tenga que mudarse del lugar donde vive. Puede que algún ser humano nazca en algún lugar donde se practican estas cosas abominables de las cuales Dios nos habla, las cuales Dios nos dice que su pueblo no puede practicar.
Cuando Dios habla del pueblo, Dios habla del hombre que Él formó y Él creó. Dios habla en general. Ahora Dios le habla también a aquel ser humano que Él le permite crearle, formarle casa y altar. O sea que esta porción de la palabra es para todos. Dios le dice, tengan cuidado, porque en estos lugares van a haber cosas detestables, las cuales estos hombres practican. No practiquen nada de lo que se hace allí, dice el Señor. No practiquen nada, porque todo esto es detestable ante mis ojos. El que lo practique, dice el Señor, va a ser desechado de mi presencia. La palabra del Señor nos muestra y nos revela. Dios nos dice que en un momento dado, Saúl sintió la necesidad de ir donde una medium, para que esta medium invocara a los muertos para que Samuel viniera a su rescate, a su ayuda. Cuando algún ser humano muere, este ser humano no puede regresar del sitio donde éste fue. Cuando algún ser humano muere, su alma va o a un lugar de descanso o a un lugar de tormento. De aquí, el hombre no puede salir. De este lugar, nadie puede salir. La palabra del Señor nos dice que en el momento, en el tiempo que Samuel murió, todo Israel había hecho duelo por él. La palabra del Señor nos dice que Samuel fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl, nos dice la palabra, había expulsado del territorio de Israel a todos los mediums y a todos los que consultaban a los espíritus de los muertos. Los filisteos montaron su campamento en Sunén y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Saúl, nos dice la palabra, tuvo miedo y se aterrorizó cuando vio el ejército filisteo. Y nos dice la palabra del Señor que entonces le preguntó al Señor qué debía de hacer, pero el Señor se rehusó a contestarle, ya fuera por sueño o por sorteo sagrado, o por medio de los profetas. Así que Saúl les dijo a sus consejeros, busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. La palabra del Señor nos dice que en el momento que Saúl ve los filisteos, él temió. Esto hizo que él consultara o que él enviara a consultar a Dios. Él trató con profetas, nos dice la palabra. La palabra del Señor nos dice que él trató con sorteos sagrados. Y nos dice la palabra que Dios no le respondió. Dios hizo silencio.
La palabra del Señor nos dice que ya Dios le había advertido a Saúl. Dios le había advertido a Saúl que él lo iba a desechar, porque Dios le mandó a hacer una asignación y él no cumplió con la asignación que Dios le envió a hacer. Él se levantó en contra de Dios. Él no tan solo desobedeció a lo que Dios le envió a hacer, sino que él idolatró. Saúl no obedeció a la palabra de Dios. Saúl no eliminó a los amalecitas como Dios le indicó. La palabra de Dios nos dice que él tomó del botín el cual Dios le había dicho que destruyera. Dios le dijo, destruye todo lo que hay en Amalek. Destruye todo. Destruye personas, destruye ancianos, destruye niños, destruye el ganado, destruye animales, destruye aún a los niños de teta. Aún a los niños que amamantan. Dios eliminó a destruir a Amalek completo. Y Saúl tuvo temor y le salvó la vida al rey, a la cabeza y aparte del ganado. Dios nos dice que él lo desechó. Su momento había llegado. La palabra nos dice que él temió. Envió a consultar a Dios a través de profetas, a través de sorteos sagrados, y Dios no le contestó. La palabra de Dios nos dice que cuando Saúl ve que Dios no le contesta, él envió a buscar una mujer medium. Ya él las había desechado. Ya Saúl había sacado las mujeres medium del país. Él había sacado a todas estas mujeres que practicaban estas abominaciones terribles que Dios había dicho de antemano que no eran de su agrado. La palabra de Dios nos dice que Saúl preguntó para ser consultado por una medium. La palabra del Señor nos dice que sus consejeros le respondieron, hay una medium en Endor. Entonces Saúl se disfrazó con una ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales. Y nos dice la palabra, y fue a la casa de la mujer por la noche acompañado de 2 de sus hombres. Y nos dice la palabra del Señor que Saúl instala una conversación con la mujer medium. Y le dice, tengo que hablar con un hombre. Este hombre murió, este hombre ha muerto. Le dijo, ¿puedes invocar a su espíritu para mí? Saúl está enviando a invocar al espíritu de un muerto. Cuando el hombre muere, el alma de este va o a un lugar de descanso o al Seol. Dependiendo la vivencia del hombre, es el lugar donde el hombre va a ir. Saúl decía, está enviando a invocar el espíritu de un hombre. Él está enviando a invocar a Satanás. La palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios fluye, se mueve y camina según el deseo del corazón del hombre.
Ya el alma de este hombre que Saúl está enviando a invocar, a traer de los muertos, el alma de este ser humano en el lugar donde está, no puede salir de ahí.